l'acte està organitzat per l'oficina del Club de Roma Barcelona, en la col·lecció de Fundació La Caixa, i en tant que Club de Roma em permeto felicitar-los el dia. Com que avui és el Dia d'Europa, el Club de Roma, evidentment, és una institució europeista, no podria ser d'una altra manera, però em feia il·lusió felicitar-los el Dia d'Europa el 9 de maig i que duri molts anys, malgrat que aquest any ens ha tocat conviure amb la guerra a Europa. No és la guerra europea, efectivament, i confiem que mai arribi a ser-ho, però hi ha guerra a Europa. L'any que ve, si Déu vol, s'haurà superat la situació, però en tot cas continua sent per nosaltres el projecte que ens pot protegir i que ens pot ajudar a encarar el futur amb més garanties. Tanco el parèntesis, doncs sempre felicitats i passo al castellà per la transmissió posterior en diferit. Bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo Los cuidados en el siglo XXI, organizado, como ya hemos comentado antes. Antes de nada tengo que excusar a Xavier Pomés, que en tanto que coordinador tiene el cometido de presentar al ponente y centrar un poco el tema, pero bueno, la compañía aérea en la que tenía que volver del otro lado del Atlántico pues ha cambiado de planes y le ha cambiado los planes, con lo cual no va a estar hasta mañana en Barcelona. Y entonces celebro la oportunidad de tratar el tema de hoy con un ponente como el doctor García Navarro, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Desde hace unos años caí en la cuenta, y creo que con acierto, creo que tengo razón, caí en la cuenta de que en España subutilizamos los conocimientos de geriatras y gerontólogos. El doctor está mucho mejor situado que yo para saber si es verdad o no, pero mi impresión cuando empecé a tratar temas vinculados a esta especialidad, a esta profesión, mi impresión fue que en un país que detenta el récord o uno de los récords mundiales de longevidad, lo cual es una gran noticia, y que tiene muy buenos profesionales, geriatras y gerontólogos, era una especie de desperdicio que no le sacamos más partido, en colaboración entre las personas veteranas, personas mayores y los profesionales. Bueno, veremos si esto es cierto o no. Yo lanzo unas hipótesis y luego tengo la suerte de tener la persona autorizada que puede desmentirlas o confirmarlas. El tema es la hipermedicalización, como se indica, que hay que verla efectivamente como una amenaza. Yo no hace mucho, esto es bastante reciente en mi caso, caí en la cuenta de que para medicarse hay que gozar de bastante buena salud. Si no tienes buena salud, mejor no te mediques, lo cual parece una paradoja, pero bueno, realmente es así, hay que guardar un buen equilibrio entre objetivos que pueden ser a veces contradictorios, ¿no? Y finalmente, para acabar mi parte de la presentación, una hipótesis que también someto a la mejor consideración del ponente, que es que los colectivos o los grupos sociales que son objeto de hipermedicalización posiblemente son los mismos que son objeto de inframedicación. Es decir, ustedes conocerán el caso de las personas que cuando van al médico, ya de seguridad social, por ejemplo, pero no solo de salud social, si no le receta algo al acabar la visita se sienten frustrados. O sea, nuestra expectativa en nuestra cultura, en muchos segmentos de la población, y no necesariamente los más desfavorecidos, pero en nuestra cultura, curiosamente, se ha instalado esta idea de que cuando alguien va al médico, para redondear bien la visita, tiene que salir con una receta en el bolsillo. Y esto da lugar, me imagino, al fenómeno de la hipermedicalización. Pero que los mismos grupos, en las crisis que nos han sucedido de la pandemia para acá, y también la guerra en Europa, en Ucrania, va a tener algunos efectos, lamentablemente, en el mismo sentido, en la medida en que aumenta la desigualdad y produce fenómenos de pobreza o de riesgo de pobreza, hay personas, hay familias que han optado por, a la hora de elegir entre gastos, por prescindir de la medicación, a lo que parece absolutamente dramático y que me temo, intuyo que pueden ser colectivos coincidentes, al menos parcialmente, con los que en circunstancias normales caen en el extremo opuesto de la hipermedicalización. Bueno, esto veremos si es así o no. Y ahora permítanme que me transmute
Y ahora, a partir de ahora, soy el doctor Pomés. O sea, bueno, usted imagínenlo, total, no somos tan distintos, caucásicos, nos parecíamos relativamente de lejos. Pero entonces, bueno, yo soy el doctor Pomés y voy a contarle lo que me ha pedido, por favor, que transmita en la presentación. En cuanto al doctor García Navarro, es licenciado en Medicina y especialista en Geriatría. Cursó diversas diplomaturas en servicios de salud, en dirección y liderazgo con organizaciones de salud, una vez más, y en el programa de alta dirección del IES. Ha sido gerente del Hospital San Juan de Reus, director general de SAGESA, actualmente director general del Consorcio de Salud y Social de Cataluña y preside, como hemos dicho al comienzo, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, y recientemente ha sido elegido presidente de Alianza Profesional del Estado del Bienestar, que integra diversos colegios profesionales, sociedades científicas, etcétera, en temas de educación, sanidad, servicios sociales, realmente un enfoque pluridisciplinar y transversal. Y la consideración que añadía el doctor Pomés en su orador de presentación, decía, hombre, dentro del ciclo este de los cuidados en el siglo XXI, era muy importante tratar el tema que hoy nos ocupa. En un colectivo como el español, que va ganando esperanza de vida y va aumentando su longevidad en la medida en que el fenómeno de la polimedicación, según parece, está muy correlacionado con la edad, en parte por necesidad y en parte por razones culturales. Entonces es muy importante abordarlo de manera holística, como sea el caso en el día de hoy. He sabido también que la polimedicación implica incremento y puede ser que despilfarro de recursos, además de amenazas, también desde el punto de vista de los recursos es un fenómeno costoso, desde el punto de vista sanitario, social, económico, etcétera, y abunda en esta idea de la afección a las personas a partir de cierta edad. En todo caso, cierro la presentación también del doctor Pomés y el doctor García Navarro tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y en primer lugar quería agradecer al Club de Roma, al doctor Pomés y al señor Lanaspa la amable invitación, ¿no?, que han tenido con la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología para poder compartir con ustedes las preocupaciones que tenemos desde el ámbito de la geriatría en torno a la hipermedicalización de las personas mayores, ¿no?, y otros problemas relacionados con la medicalización de las personas mayores. Yo les había hecho una presentación que, si me permiten, les pasaré ahora a presentar y a partir de aquí, pues, después, si les parece, hacemos un debate, ¿no? En primer lugar, comentarles un tema que creo que es importante, ¿no?, y es que es posible que salga algún fármaco en la presentación y algún comentario respecto a la industria farmacéutica. No hay ningún conflicto de interés. Yo no tengo ningún conflicto de interés, ni a favor ni en contra, de nada de lo que va a salir en la presentación. Y luego un tema que es muy importante que tengan ustedes presente, y es que ya lo saben, pero es importante repetirlo. El envejecimiento no es ninguna enfermedad. El envejecimiento es un fenómeno fisiológico que todos experimentamos. Y me atrevería a decir más. El envejecimiento no es un problema, el envejecimiento es una oportunidad para empezar a desarrollar otras muchas actividades, entre las cuales pues una de ellas es la que estamos desarrollando hoy aquí, por ejemplo, ¿no?, que no tiene ninguna restricción de edad, ¿no? Eso es un primer mensaje que me gustaría transmitirles. En segundo lugar, lo comentaba el señor Lanaspa, ¿no?, nosotros somos un país de éxito. Ese es el informe que hace la Oficina del Gobierno, lo hace 5 o 6 meses. Participamos desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que es los retos en el horizonte de la España 2050, cuáles serán, ¿no? Y uno de ellos es precisamente afrontar una sociedad cada vez más longeva. Es cierto que antes de la epidemia del coronavirus nosotros estábamos, en según qué estadística, el tercer país con mayor esperanza de vida al nacer, después de Suiza y Japón, en según qué estadística el segundo, después de Japón, y todos se ponen de acuerdo en que seremos el primero en el 2050, con mayor esperanza de vida al nacer. Piensen ustedes una cosa, en estos momentos aquí en Cataluña
una mujer, cuando cumple 65 años, tiene una esperanza de vida de unos 22 años y un hombre de unos 19. Imagínense lo que se puede hacer en 22 años, ¿eh? Se puede volver a hacer una carrera, se puede volver a hacer una tesis doctoral, se puede cambiar de domicilio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos una etapa enormemente productiva, todavía productiva desde el punto de vista laboral, pero también desde el punto de vista de relaciones que tenemos que explotar, ¿no? Eso ha bajado un poquito ahora durante la epidemia del coronavirus, nos bajó la esperanza de vida al nacer. Teníamos 84 años en el 2019, 82,4 en el 2020 y ahora lo volvemos a recuperar. Con lo cual, eso ha sido una pequeña bajada de la epidemia de coronavirus que ha afectado, ya saben ustedes, a las personas de mayor edad, pero ahora volveremos a recuperar esa esperanza de vida y esas primeras posiciones mundiales. Ahora bien, también es cierto que cuando uno aborda cómo va envejeciendo la sociedad, hay que empezar a decir que las personas mayores, a las personas que nos dedicamos a la medicina, nos plantean una serie de decisiones éticas, ¿no? Es importante, por ejemplo, saber que todas acumulan muchísimas enfermedades crónicas, entre ellas las enfermedades mentales, y que uno de los grupos de población más excluidos de las sociedades occidentales, si no somos capaces de cambiar la manera de ver el envejecimiento, son las personas mayores. Los pobres también, pero las personas mayores. Y por lo tanto eso es una de nuestras asignaturas, la de empezar a cambiar la imagen de envejecimiento, que por cierto es uno de los lemas que marca la Organización de Naciones Unidas en la década de envejecimiento saludable, que es la década 2021-2030. Dicen, oiga, lo primero que tienen que hacer es cambiar la imagen del envejecimiento a una imagen en positivo. Eso es un tema importante. Claro, si yo les digo a ustedes, miren, vamos a ver, aquí en España se multiplica por 2 la población de más de 65 años en el 2039, desde ahora, eso lo dice el Instituto Nacional de Estadística. Se multiplica por 4 la de más de 85 años, eso también lo dice el Instituto Nacional de Estadística. Y también lo dice, pero lo dice en otro apartado y en otros documentos, y le hacemos poco caso, que si no hacemos cambios sustanciales en la política fiscal y financiera, se reducirá en el 2039 a 1/3 la pensión media. Esto es para reflexionar, y para luego debatirlo, Por lo tanto, estamos en un país donde cada vez habrá más personas mayores, pero también estas personas mayores serán más pobres si no lo afrontamos. ¿Y por qué digo yo esto en una charla de hipermedicalización? Esta es la gran pregunta. Este hombre que habla ahora de pobreza, ¿se ha vuelto loco? ¿Que se ha cambiado, ha confundido las diapositivas que nos presenta o no? No, lo digo porque sabemos ya desde hace unos años, después volveremos al final de la charla, que la soledad y el aislamiento social es un importante factor de riesgo de mortalidad. Luego lo veremos, porque hay datos realmente contundentes. Claro, y además de eso, la pobreza también, ¿no? La pobreza también influye de manera importante en la mortalidad en personas mayores y en personas jóvenes. Comento todo esto porque todas las soluciones a una vida de mayor calidad y a prolongar la vida no vendrán del campo de la medicina. Y, por supuesto, no vendrán del campo de la utilización de más fármacos, sino de la utilización de muchas medidas, entre ellas los fármacos cuando toque, y entre ellas las medicinas cuando toque, pero de otras muchas. Y de eso vamos a intentar reflexionar en los siguientes minutos, ¿no? Vamos a hablar en concreto de estos 4 grandes conceptos, que ya verán que son todos muy ricos, que tienen muchos matices. Uno de ellos es la hipermedicalización del envejecimiento. ¿Por qué hemos llegado aquí? ¿Qué factores tiene asociados para poder llegar aquí? En segundo lugar, que la hipermedicalización no son solo fármacos. Tenemos tal fe y tal esperanza en que todo lo solucionará el sistema sanitario que damos más fármacos, pero también vamos más al médico, hospitalizamos más y creemos que allí tenemos toda la solución, cuando en realidad probablemente no sea así. Hablaremos también de qué estrategias de lucha estamos poniendo en marcha desde el ámbito de la geriatría. Y por último les voy a poner un ejemplo, que es este que hemos hablado, que les he anunciado, que les he hecho un pequeño spoiler, que es el de la soledad no deseada. Para que vean el impacto que tiene en mortalidad y que su tratamiento, precisamente, no pasa por la industria farmacéutica ni por los fármacos, que es un tema que tenemos que empezar también a
a darle vueltas, ¿no? Comencemos por la hipermedicalización. ¿Qué factores tenemos asociados, ¿no?, con la hipermedicalización? Bueno, hay uno que está muy claro, ¿no?, y es que tenemos en la sociedad actual cada vez más una obsesión por la imagen física, estética, y por el bienestar a cualquier precio. Y eso conduce a que las personas de todas las edades, las mayores también, que cada vez son más, van a buscar soluciones con esa obsesión, ¿no? Tenemos, lógicamente, la presión de la industria farmacéutica, que le interesa convertir necesidades en soluciones farmacéuticas para seguir vendiendo sus productos, y eso es importante también saberlo, ¿no? Tenemos cada vez más métodos estadísticos muy complejos en los ensayos clínicos de medicina, de manera que son capaces de, estos métodos estadísticos tan complejos, son capaces de ver beneficios en ciertos fármacos que no son beneficios mayores, pero son menores, pero se acaban buscando y se acaban demostrando. Oiga, este fármaco no mejora la supervivencia, este fármaco no mejora el dolor, este fármaco no mejora la calidad de vida, pero mire, me he dado cuenta que sí que mejora un poquito cómo se duerme, o mejora un poquito cómo se relaciona el paciente con sus hijos. Y a eso le estamos dando importancia porque ahora somos capaces matemáticamente de encontrarlo. Y eso da pie a que se utilicen medicamentos que no hacen lo mayor, pero hacen algunos efectos secundarios positivos, menores pero positivos. Luego tenemos un papel de los medios de comunicación y de Internet que es brutal. Fíjense bien, los medios de comunicación cuando hablan de medicina, hablan del fármaco nuevo, del tratamiento de la nueva enfermedad. Hablan mucho menos de tratamientos como la fisioterapia o la terapia ocupacional, o cómo puede influir en el estado de ánimo de forma positiva las relaciones sociales o las relaciones familiares o la convicción espiritual de las personas, ¿no?, y la orientación espiritual. En cambio, si tenemos un gran robot capaz de operar a distancia, eso sale en primera página, de manera que nos obliga a ir buscando esas soluciones tecnológicas. Y luego, realmente tenemos una enorme cantidad de investigaciones médicas. La base de datos médica que más se utiliza en estos momentos en todo el mundo, donde están publicados los ensayos clínicos, que es PubMed, tiene 34 millones de citas bibliográficas. Siempre encontrarán ustedes ahí algún ensayo, que diga este fármaco, ya hemos demostrado que no vale para nada salvo para esto poco. Pero lo demostrará, lo encontrará, porque es enorme la cantidad de bases de datos que hay. Y por último, cada vez más hay litigios por causas médicas. Es cierto que aquí todavía no llega a la situación tan grave y dramática que hay en Latinoamérica, pero hay litigios por causas médicas, de manera que el médico lo que intenta es poner algún remedio. No vaya a ser que después de visitar al médico me digan que no he puesto nada de remedio. Y algo se va poniendo ahí de remedio, que no me critiquen, ¿no?, como médico. Y claro, ¿cómo se está medicalizando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ha pasado esto en la medicina? ¿Y por qué ha pasado esto en nuestra sociedad? Porque esto probablemente hace 30 años no pasaba, o 40 años. Esta es la gran pregunta, ¿no? Y si no somos capaces de demostrarlo, de pensarla, probablemente no seremos capaces de abordar el problema de la hipermedicalización. Primero, yo creo que se ha hecho a través de la expansión de cualquier área social de buenas prácticas de la medicina. Nosotros teníamos antes un modelo etiológico que decíamos esta causa produce tal enfermedad. Y ahora tenemos un modelo muy amplio, que decimos modelos con múltiples causas, con también el entorno psicológico, y eso acaba produciendo los síntomas que tiene una determinada persona. Antes decíamos, hay solo un tratamiento, que es para esta infección este antibiótico, o para este dolor este analgésico. Y ahora, en cambio, intentamos hacer tratamiento, y está bien, en prevención, en el tratamiento propiamente dicho y en rehabilitación. Y además ya no solamente hablamos de síntomas, ya no solamente hablamos de dolor, hablamos de si las personas necesitan ayuda en las actividades de la vida diaria, de cómo se sienten psicológicamente, de si duermen bien, de si se relacionan bien con su familia y amistades, de manera que hemos abierto la visión de una manera muy amplia. Y eso también ha dado lugar a buscar remedios a cosas y a síntomas y a situaciones dentro de esa visión tan amplia. Ahora les pondré unos ejemplos, ¿no? Y luego, evidentemente, hemos expandido los procedimientos técnicos a nuevos campos que antes no eran médicos. Por ejemplo, se ha expandido de forma enorme todo lo que es la medicina estética y la cirugía plástica.
no como consecuencia de una cirugía por una enfermedad que deja una secuela, sino porque nos queremos ver mejor y más guapos. Eso ahora está introducido en nuestra sociedad. Hace 30 años no estaba, 40, o había mucho menos introducción. O hemos empezado a introducir mucha medicina en procedimientos muy naturales. Por ejemplo, el parto, que era antes un procedimiento natural, ahora a nadie se le ocurriría hacer un parto sin ir a un sitio con ginecología, si hace falta una buena clínica, con todos los medios quirúrgicos, etcétera, 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 ¿que no? Y además, en algunos casos, incluso hemos empezado a hacer introducción de cirugías para deseos individuales, a veces motivados por la situación psicológica de la persona, pero a veces no. Un ejemplo puede ser el cambio de sexo en determinadas personas. Entonces, claro, todo esto, además, en el campo de la farmacia, empezamos a tratar no solo enfermedades orgánicas, sino estados psicológicos. Estados psicológicos, cuidado, no enfermedad mental, sino estados de desánimo. Y aquí vemos, por ejemplo, eso es una clínica que encontrarán en cualquier hospital de Barcelona. De hecho, es de una clínica de Barcelona. Un proceso, que era un proceso hasta ahora natural, fisiológico, como la menopausia, lo hemos convertido en todo un paquete de procedimientos médicos. Cirugía plástica, no les tengo que decir. No hablo de cirugía plástica, insisto, secundaria, procedimientos médicos que han dejado una secuela. Hablo de cirugías plásticas de personas que quieren ser más guapas y piensan que son más guapas teniendo más volumen en ciertas zonas del cuerpo que otras o menos en ciertas zonas del cuerpo que otras. Fármacos que mejoran el apetito. En lugar de hacer ejercicio físico, por ejemplo, que también mejora el apetito, fármacos. O fármacos que disminuyen el apetito. En lugar de hacer dieta equilibrada, disminución del apetito. Como compulsivamente y luego me tomo el fármaco. O mejorar nuestro sueño, a veces con fármacos que pueden acumular en gente mayor problemas importantes, a veces con fármacos más naturales, que encuentra cualquier persona yendo a una farmacia sin ningún tipo de receta médica. Y probablemente duerma mal porque tiene unos malos hábitos del sueño, porque ha tomado café por la tarde, porque ha cenado mucho, porque tiene alguna pesadez de estómago, porque tiene algún problema, y eso pues a veces no se soluciona solo con el fármaco, ¿no? O para ayudarnos a no dormir, ¿no? Fármacos que como no llego bien al examen a última hora y tengo que estudiar mucho la oposición, fármacos para no dormir, en lugar de hacer una buena planificación del tiempo. O darnos más energía. Resulta que no dormimos, resulta que no comemos, resulta que no tenemos una buena higiene y necesitamos energía y vamos a buscarlo al fármaco. O bajar nuestro estrés. De estos hay miles, O incluso mantener el estado anímico y la vitalidad. Oiga, usted estará más animado si toma este fármaco. Se comerá el mundo. Y además lo oímos en la radio todas las mañanas. Lo oímos en la radio todas las mañanas. En esta época que llega la primavera, mucho más, porque ya se saben que tenemos en primavera algunas personas un bajón de ese estado de ánimo, de esa energía, ¿no? Con lo cual, lo que hemos hecho ha sido empezar a medicalizar situaciones que hasta ahora o hasta hace unos años eran situaciones pues completamente normales, que ya convivíamos con ella o las abordábamos de manera diferente a un fármaco. Y eso pues nos ha hecho realmente pues cambiar un poco la perspectiva y nos está ayudando a buscar en el fármaco el remedio a todo. Yo creo que también aquí juega un papel importante que los médicos hemos tenido un acceso privilegiado a esferas que no son enfermedad, pero que causan problema en la persona, como puede ser pues, una situación del envejecimiento, o puede ser situaciones de embarazo problemático, o puede ser alguna situación de adicción, y que la hemos medicalizado. Los médicos solo sabemos medicalizar la situación, de manera que situaciones que hemos tendido a poner remedio farmacológico, que es lo más rápido, por cierto, y en un contexto en el cual los médicos tienen poco tiempo para hacer consultas, porque cada vez tenemos menos tiempo, los médicos, pues es más fácil dar una medicina que ponerse a hablar con el paciente una hora y volver a hablar al día siguiente. De manera que, bueno, hemos empezado, y además hemos empezado a poner dentro de nuestra agenda temas que no son estrictamente enfermedades. ¿Por qué? Porque sabemos que está sufriendo esa persona, ¿no? Y luego, pues que realmente hemos empezado también, tenemos ciertas etiquetas de la persona enferma que son positivas, por ejemplo, jubilación anticipada, certificados de discapacidad permanente, cobros de seguros médicos, y eso ha empezado a influir
en la sociedad en general, diciendo, oiga, estas son situaciones clínicas y médicas que además son ventajosas para quien las sufre en determinados movimientos. Es decir, que la medicina se ha empezado a expandir a campos que han permitido precisamente que lo veamos todo como esa medicalización. Y por último también hemos empezado incluso a decir que es médico tener una buena práctica, tener una vida saludable y sana y una vida buena. Y si se fijan, ahora decimos, no, los médicos somos, incluso desde los hospitales, los que decimos que para estar bien hay que hacer ejercicio físico, hay que hacer una dieta saludable y hay que tener relaciones sociales. Que, por cierto, estas tres cosas son los pilares de un envejecimiento saludable. Ejercicio físico, dieta saludable, dieta mediterránea y relaciones sociales. Bueno, pero es que eso no es, digamos, eso está muy bien que lo digamos los médicos, pero es que esto no hace falta que lo digan los médicos, lo pueden decir las escuelas, lo pueden decir la televisión, lo puede decir la radio, lo puede decir el autobús con el que cogemos para ir a casa. No hace falta que sean los médicos, pero lo decimos los médicos. Y ya incluso se atreven hasta los políticos a decirlo, ¿no? Y vienen a hacer fomento de hábitos y lo ponen en programas electorales. Y eso debería ser el currículum de nuestra formación desde pequeños. Que lo digan los profesores, los maestros de escuela, no hace falta que lo digan los médicos. Esto es un tema muy importante, porque si lo dicen los médicos, lo medicalizamos. Y empezamos enseguida a darle pues, esa manera de ver que tenemos la vida, los médicos, como suma de enfermedades, ¿no? Claro, eso tiene unas implicaciones en política sanitaria y en nuestras vidas, que son implicaciones realmente importantes. Primera implicación, que es importante, tenemos cada vez un énfasis más creciente en las soluciones de alta tecnología, y son las que consideramos bien. Fíjense ustedes en las noticias de los diarios, la mayoría de noticias relacionadas con medicina es un nuevo tratamiento del cáncer, una nueva tecnología que se ha implantado en tal hospital o en tal otro hospital, un nuevo trasplante raro, difícil de corazón, que sí que es importante, pero es que eso no es lo que le pasa al 99% de las personas, eso es lo que pasa a unas situaciones excepcionales. Y consideramos esta clínica mejor que esta porque tiene el robot quirúrgico y esta no lo tiene, o porque tiene la resonancia más importante que esta. Cuando olvidamos que lo más importante para hacer medicina son los médicos, las enfermeras, las fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, la relación médico-paciente. Saber medicina. Las máquinas no pueden sustituir al médico y a la enfermera. Pero en cambio, el énfasis, alta tecnología. Hay una tendencia creciente a definir los cuidados técnicamente buenos como médicamente buenos. No, mire, a usted le pueden hacer muy bien un TAC, pero si no le tratan bien, no le informan de la enfermedad, no le hacen seguimiento, pues no le están tratando bien médicamente. Tenemos también un cambio importante en medicina. Antes cuidábamos en casa y ahora cuidamos ¿dónde? En hospitales. Desde hace años, De manera que cuesta mucho hacer que los médicos, incluso los médicos de atención primaria, vayan a domicilio. En estos momentos las visitas domiciliarias previas a la pandemia estaban por debajo del 4% de las visitas de los médicos de atención primaria. Ahora mucho menos, después de la pandemia. Y todo hacia el hospital, que es el lugar tecnológico que hay. El control de los cuidados ha cambiado de los individuos a los proveedores y aseguradoras, es decir, parece que los individuos no tenemos responsabilidad en cuidar nuestra tensión arterial, nuestra obesidad o nuestra capacidad de dormir bien o no, o nuestro estrés, sino que eso depende de los controles que hace el centro de atención primaria de mi hipertensión o de mi colesterol o de mi hipertensión arterial. No, hombre, el centro de atención primaria está bien que le monitorice, pero es usted quien tiene que controlarse la dieta y es usted quien tiene que tomarse el tratamiento y el que tiene que ponerlo en contexto. Y eso, pues lo vamos olvidando, ¿no? Es cierto, la provisión de cuidados a partir de ahora, evidentemente, no puede ser infinita. O sea, nosotros podemos tener todas las expectativas que queramos, pero eso se sujeta a un presupuesto, como es lógico. Y, por último, los campos que más se están expandiendo, si se fijan bien, son la biotecnología y la genética. Los nuevos tratamientos son todos biotecnología y genética. Las nuevas licenciaturas biomédicas son ingeniería biomédica, biotecnología, biomedicina, y por ahí vamos avanzando. E incluso en el campo de envejecimiento, ¿no? Nosotros en el envejecimiento estamos ahora en una nueva era de un campo de conocimiento que llamamos gerociencia, que está estudiando la biología del envejecimiento y que trata de alterar los mecanismos del envejecimiento para conseguir que vivamos más años, sin enfermedad. Y muchos de los gerocientíficos están
claramente esperanzados en que tendremos medicamentos que alargarán la vida sin enfermedad. ¿Vale? Uno de ellos es este señor, que yo le aconsejo que lean este libro, es un libro muy fácil de leer, que es de uno de los gerocientíficos más importantes del mundo, que es un norteamericano, que tiene en marcha un ensayo clínico para ver si influía en alargar la vida un fármaco muy sencillo que se utiliza en diabetes, que es la metformina, y que ahora está a punto de dar los resultados de un gran ensayo clínico muy importante. En los siguientes meses los tendremos. Imagínense que dicen que sí. La siguiente gran dilema será si eso lo paga o no lo paga la Seguridad Social, y es de acceso gratuito o no. Y aquí tenemos también casos como, por ejemplo, María Blasco, que saben que es la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que está en Madrid, que también ella dice que manipulando genéticamente llegaremos a vivir bien sin enfermedad hasta los 140 años. Este libro también es fácil de leer, también le invito a que se lo lean, ¿no? De manera que, lo que les decía al principio, estamos medicalizando, tenemos el riesgo de empezar a medicalizar un proceso fisiológico como es el envejecimiento. Y eso es un riesgo real en estos momentos, que en los siguientes años vamos a ver cómo van apareciendo este tipo de ensayos clínicos. Y también saldrá en primera página en los periódicos. Descubren el primer fármaco que alarga la vida, ¿no? De hecho, sí que les tengo que decir que a nivel celular, en células humanas, sí que se ha conseguido alargar signos de envejecimiento con determinados fármacos en estos momentos. Pero eso queda todavía muy lejos de llevarlo a la experimentación humana, ¿no? Pero esta es la realidad, este es el contexto que tenemos, ¿no? Claro, en este contexto yo decía, hombre, pero es que el problema es que además no son solo fármacos. No son solo fármacos. Es decir, nosotros tenemos por un lado la polifarmacia, el concepto de polifarmacia, que nosotros básicamente llamamos polifarmacia a la toma de un fármaco de prescripción inadecuada, cuando hablamos de ella de forma cualitativa, y cuando es cuantitativa, aquí hay estudios que lo sitúan en 5 o más medicamentos, otros que lo sitúan en 6 o más medicamentos, algunos especifican 8. La definición más común es 5 o más medicamentos. Y a partir de ahí hay polifarmacia. ¿Eso influye especialmente en las personas mayores? Sí. Sí, ¿por qué? Porque tienen más acúmulo de enfermedad crónica y necesitan más fármacos. Es muy importante en España entre el 34 y el 40% de las personas mayores de 65 años consumen 5 o más fármacos. Esto no es ninguna broma, ¿eh? Esto no es ninguna broma. Y tiene una serie de consecuencias que son muy importantes, ¿no? Claro, cuando tienes tantos fármacos, las personas llega un momento en que tienen síntomas de una manera o de otra y no se toman todo el medicamento, por lo tanto se disminuye la adherencia al medicamento, no toman todos los fármacos que deben tomar, porque a veces tienen efectos secundarios, se sienten mal, tienen mal cuerpo, etcétera, etcétera. Segundo, incrementa los efectos secundarios, incrementa las interacciones entre los fármacos, pero lo que es peor, incrementa el ir al hospital e incrementa el sentirse mal, ir a las consultas del hospital, incluso la mortalidad. Y desde luego empeora la calidad de vida. Con lo cual es muy importante balancear y decir, oye, yo no tengo que tomar más fármacos de los que debo, ni tampoco menos de los que debo. Hay que tomar exactamente los justos. Pero fíjense la brutalidad de prevalencia, entre el 34 y el 40%. 4 de cada 10 personas. Eso son 2 de cada 5 personas. Eso es mucha gente. Si salen a la calle y lo miran ahora cuando vayan a casa, verán que es mucha gente. Por lo tanto, un problema real que tenemos. Además, tenemos un problema muy importante, y es que los problemas de la hipermedicalización en muchos casos están infradetectados. ¿Qué pasa? Que una persona que tiene una pérdida de memoria, o se desorienta, o tiene una marcha inestable, tiene desequilibrio y no puede andar bien adecuadamente, o tiene temblor, o tiene depresión, o tiene cambios en el estado del ánimo por interacciones medicamentosas o por efectos secundarios de todos estos fármacos, pues a veces se dice, no, hombre, es que esto es de la enfermedad, o es que esto es de tu edad. ¿Cómo no va a ser que andes inestable con 85 años y con estas 4 enfermedades? No, si el problema no es ese, el problema es que este hombre está tomando, o esta mujer está tomando 8, 9 o 10 medicamentos que interactúan y hacen que esté desequilibrándose al andar. Por lo tanto, no lo tenemos puesto como primera orden a la hora de tratar a estas personas, ¿no? Hay una descoordinación enorme en estos momentos entre proveedores médicos y entre atención primaria y especializada, de manera que uno va al médico de cabecera, pone unos fármacos, luego va al traumatólogo, le pone otros, luego va al cardiólogo, le pone otros, luego va al neurólogo, le pone otros, y entre ellos interactúan.
Cuando vean así gente muy compleja, yo les aconsejo que los envíen al geriatra, porque los geriatras tienen una especial sensibilidad a verlo todo globalmente y hacer retirada de fármacos selectiva, porque estamos muy sensibilizados, porque vemos muchas veces estos problemas, ¿no?, en las consultas. Y luego no suelen informar los médicos a los pacientes y a los cuidadores de los potenciales efectos secundarios. Es muy raro que el médico, salvo casos especiales, como la medicación anticoagulante o la medicación antidiabetes, le informen y te digan, oye, mira, esta medicación que le voy a dar a usted resulta que le puede causar mareo, o resulta que le puede causar boca seca, o resulta que le puede causar ojo seco, o le puede causar dificultades al orinar o al ir al servicio. Es muy raro que te empiecen a hacer eso en todos los medicamentos. Y todos los medicamentos causan estos problemas. Y ustedes cuando ven el prospecto de los medicamentos, allí hay, en fin, algunas veces unas listas que dan miedo, ¿no? Que dices, ¿quieres decir que quiero yo que me tengo que tomar esto? O a ver si me va a pasar algo, ¿no? Y no hemos gastado tiempo desde los médicos a decir, tranquilo, que no pasa nada, que sí que es frecuente esto, pero esto no. Y por lo tanto aquí también tenemos un campo importante de mejora con las personas que consumen muchos medicamentos y en particular con las personas mayores. Miren, esto es un consumo de una gráfica de hoy. En el Instituto Nacional de Estadística hay algunas estadísticas son instantáneas. Esta es una de ellas, hay otras muchas más. Consultado hoy que dice, ¿quién ha consumido consumo de medicamentos por edad en las últimas 2 semanas? La pregunta es, oiga, ¿ha consumido usted algún medicamento en las últimas 2 semanas? ¿Sí o no? Y fíjense, en personas de 65 a 74 años, el 85,80% han consumido medicamentos. En las de 75 y más años, el 92 casi %. O sea que si conocen a alguien de 92 años que no consuma ningún medicamento, felicítenlo, porque es poco probable que eso pase, ¿no? Claro, y si nos vamos a las residencias de mayores, ¿qué? Peor. Si nos vamos a las residencias de mayores, peor. En estos momentos, este es el último artículo del año 2020, por cierto, hecho aquí en Cataluña, en las residencias de mayores de Cataluña, que miran las enfermedades crónicas que tienen las personas mayores de las residencias de mayores y los fármacos que consumen. La media de fármacos que consumen es 11 fármacos diferentes. No 11 pastillas, ¿eh? Si un fármaco tiene 3 dosis, eso cuenta como 1, 11 diferentes. Y de media 7 enfermedades crónicas. 7 enfermedades crónicas. En concreto, por ejemplo, este estudio analiza la diferencia del 2011 al 2017 en estas personas que viven en residencias de mayores y se da cuenta, por ejemplo, que de insuficiencia cardíaca hemos pasado del 18% al 28% en 6 años. O personas con demencia hemos pasado del 33% al 45%, de 1 de cada 3 a 1 de cada 2. O personas con heridas en la piel del 2,34% al 5,67%. Con lo cual ahí estamos acumulando personas mayores con una gran cantidad de enfermedades crónicas, cada vez con más enfermedad crónica y cada vez con más consumo de medicamentos. Por lo tanto, enormes efectos secundarios, ¿no?, de estas personas. Y echando un vistazo a qué pasa en España respecto a fuera de España, pues fíjense que esto es una estadística, la última que tiene Eurostat del 2021, que dice, oiga, ¿cuánto gastamos en gasto público como porcentaje del gasto sanitario total por tipo de servicios? Atención hospitalaria, España es la línea naranja, la Unión Europea es la línea azul, o las barras azules. España más o menos igual en atención hospitalaria, un poquito menos en atención primaria, ambulatoria, en atención odontológica muchísimo menos. Esto es una vergüenza en cuanto a gasto público, esa es la realidad. Y en medicamentos, miren, campeones. Claro, y esto genera tendencias, y genera maneras de ver el mundo, y genera maneras de actuar, ¿no? Eso es un dato muy importante. Pero además de eso, además de fármacos, es que creemos tanto en el sistema sanitario y hospitalario que es que vamos mucho al hospital. La solución al final, cuando una persona está enferma, no es atenderla en domicilio.
No es que venga el médico, acabamos todos en las urgencias del hospital. Y cuanto más mayor eres, peor, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, a pesar de que tenemos un índice bajo de hospitalizaciones evitables, es decir, nosotros somos tremendamente eficientes respecto al resto de Europa en ingresar a las personas que tocan. ¿Pero dónde las tratamos? En el hospital. Fíjense, esto es del Ministerio de Sanidad, las hospitalizaciones en función de la edad, tanto en hombres como en mujeres. ¿Dónde se acumulan la gran mayoría? En personas mayores. La última de las estadísticas, que es esta de aquí, acumula el 43,6% de todos los ingresos en el hospital en España son en personas de más de 65 y más años. Claro, ¿qué pasa? Que al final dices, oye, la única solución la encontramos en el hospital. ¿Y esto es correcto o no? Hombre, nosotros sabemos que esto puede ser un riesgo enorme para las personas, ¿no? Ir al hospital para personas mayores supone un mayor riesgo de caídas, un mayor riesgo de reacciones adversas a medicamentos, un mayor riesgo de pérdida de autonomía, por lo tanto perdemos capacidad para vivir de forma autónoma, necesitamos ayuda. ¿Cuántas veces ustedes han visto que ingresa una persona mayor en un hospital de agudos por una neumonía o por un infarto o por una cura de una herida? Lo hemos tenido inmovilizado en una cama 1 o 2 semanas o 10 días y al final no podía caminar. Una señora o un señor que podía caminar ha salido sin caminar del hospital y con otros muchos efectos secundarios, ¿no? Tenemos un riesgo enorme de úlceras por presión, de aparecer nueva incontinencia urinaria y de aparecer un cuadro confusional que nosotros llamamos delirium, que es esas personas que cuando llegan, que vienen muy bien desde el punto de vista cognitivo y mental, pero que cuando llegan a un hospital con una enfermedad aguda, esa noche pues no conocen al acompañante, gritan, están muy agitados, al día siguiente están dormidos. Eso es muy frecuente, se llama cuadro confusional agudo. ¿Cuántas veces lo han visto eso ustedes? Muchas veces. ¿Por qué? Porque el hospital solo hay que utilizarlo en las personas mayores cuando sea necesario e imprescindible. No tiene que ser el primer recurso a utilizar, sí hay otros recursos alternativos. Pero tenemos esa tendencia. Y además, ¿qué hacemos en el hospital a las personas mayores? Miren, estos datos que les voy a enseñar ahora son datos reales de un hospital universitario del sur de Cataluña. Esto es un estudio real que lo que intenta es ver cuál es el gasto de una persona en el último año de vida respecto a esa misma persona en el penúltimo año de su vida. Cuánto gasta la persona el año en que nos morimos, desde el momento en que nos morimos todo el año anterior, respecto al anterior año. Eso es lo que hace este estudio. En este estudio se clasifica a las personas en función de un índice de clasificación que se llama Clinical Rating Groups, que lo que hacen es analizan a las personas en personas sanas, personas con una enfermedad aguda, personas con una sola enfermedad crónica menor, con una enfermedad crónica en múltiples órganos, con una enfermedad crónica moderada mayor, 3 crónicas o más, enfermedades malignas, cáncer y condiciones catastróficas, que quiere decir accidentes básicamente de tráfico. O sea, estos grupos clasifican a cada persona que ingresa a un hospital en estos 9 grupos, ¿vale? Y se analizan en este estudio 5.125 pacientes y esos consumos en 2 años previos. Claro, aquí ustedes me pueden decir, bueno, vamos a eliminar el consumo de las personas con cáncer, ¿no? Que eso siempre es muy caro. O vamos a eliminar a las personas que han tenido un accidente, que también suelen requerir unidades de cuidados intensivos. Digo, pues muy bien, vamos a estudiar solamente las personas con enfermedad crónica moderada mayor o con enfermedad crónica en 3 o más órganos. Es decir, personas que tienen obesidad, hipertensión, cardiopatía isquémica, insuficiencia renal, que tienen diabetes, que son las personas mayores en general las que acumulan estas enfermedades, ¿no? Entonces, primera sorpresa de este estudio. Cuando uno mira el consumo que hacen las personas con enfermedad crónica respecto al que hacen las personas que tienen enfermedad oncológica avanzada y que han necesitado quimioterapia, radioterapia y cirugía, el consumo, en términos económicos, es igual. En el último año de su vida es igual. Y dices, hombre, pero eso no puede ser.
Un aparato de radioterapia tiene un coste enormemente caro. Ya saben ustedes que incluso no lo ha tenido que financiar alguna fundación privada este último año porque no tiene dinero el Sistema Nacional de Salud. La oncología, la quimioterapia es carísima. Los últimos fármacos tienen un precio desorbitado, difícil de pagar. La cirugía también son procedimientos caros. ¿Cómo puede ser eso? Que tenga el mismo coste para la financiación pública que un señor mayor que tiene 3 o 4 enfermedades crónicas el último año de su vida. Pues fíjense ustedes, es muy sencillo de explicar. Eso que tienen ustedes aquí, tienen en azul, la línea azul esta intensa, es lo que consumen en fármacos. ¿Vale? La línea amarilla, que está inmediatamente por encima, es el consumo en urgencias. La línea verde son las consultas especializadas y estos son las altas, las consultas especializadas y las pruebas complementarias. Y esta es la hospitalización. Luego, ¿qué es lo que hacemos con estas personas mayores y con enfermedad crónica? Los llevamos al hospital, los ingresamos y les hacemos pruebas. Y un TAC, y una resonancia, y una endoscopia, y otro TAC y otra resonancia, y lo ingresamos. Le damos el alta. Vuelven a venir al hospital. Volvemos a ingresar, otro TAC, otra resonancia, otra endoscopia. Le damos el alta. Vuelven a ingresar. Otro TAC, otra resonancia, no sé qué, no sé cuántas. De manera que estamos hiperutilizando el sistema sanitario para estas personas en el último año de vida. Eso es un ejemplo real, ¿eh? Lo peor de todo, ¿saben lo que es? Que esto es un hospital universitario. ¿Y sabe lo que está enseñando este hospital universitario a los residentes, a los médicos que se están formando? Que con estas personas lo que hay que hacer es ingresarlas y hacerles pruebas. Y le volveremos a dar el alta. Para que vuelvan a venir, le volveremos a dar más pruebas. De manera que o bien cambiamos el sistema de manera radical e importante, o tendremos, pues seguiremos con estos problemas, ¿no?, de hiperutilización del sistema sanitario. No, aquí es importante que hay elementos que no son puramente sanitarios que influyen en la mortalidad, que las nuevas tecnologías son un componente cada vez más importante del gasto sanitario y se están utilizando mucho, probablemente de más, que los hospitales son como tienen un elemento absorbente enorme, tienen una gran atracción para todas las personas. Enseguida que nos ponemos algo, vamos para el hospital y esto hay que empezar a romperlo con otro tipo de servicios. Y por último, pues que la única manera de cambiar eso es empezar a cambiar a los clínicos que toman decisiones, cambiarles la visión y decirles, oye, es que la solución no siempre es la tecnología, el fármaco y la intervención quirúrgica, sino que hay que empezar a tratar con más profesionales y con una visión mucho más amplia de los problemas. Ahora la situación que tenemos ahora con las personas mayores después de la epidemia es como un volcán a punto de estallar. ¿Por qué? Porque hemos estado durante 2 años sin poder atender a personas muy complejas en su domicilio. Y las tenemos en lista de espera. Y en estos momentos lo que tenemos es un incremento enorme de listas de espera de patología crónica. Tenemos una descompensación de enfermedades crónicas que cuando llegan a la consulta se les ve muy descompensados, diabetes, cardiopatía isquémica, hipertensión, obesidad, Parkinson, etcétera, etcétera. Las personas se han movido menos, con lo cual tenemos personas mayores con más fragilidad, más pérdida de masa muscular, más pérdida de masa ósea. Tenemos también hasta el doble de depresión, de ansiedad y de insomnio. En las personas con demencia, ya no hablo de los cuidadores porque los pobres están con tremendo estrés, porque han estado 2 años a veces sin poder estar de una manera normalizada en el día a día con sus familiares, con sus cuidados. Un incremento tenemos en las personas con demencia de los trastornos del comportamiento y luego un incremento de la soledad no deseada en estas personas. Y oiga, ¿esto lo vamos a tratar con fármacos? Pues no. Si queremos incrementar la masa muscular no vamos a dar solamente fármacos, habrá que hacer ejercicio físico, salir, hacer relación social, habrá que hacer soporte al cuidador no profesional y habrá que luchar con técnicas comunitarias con la soledad no deseada. Y luego, además, tenemos la discriminación por el uso digital. Es decir, muchas de las personas no son capaces de ir al médico porque no son capaces de acceder digitalmente, porque no tienen habilidades, ¿no? Y tampoco les hemos estado prestando suficiente atención. Y luego, respecto a decisiones en torno al final de la vida en gente mayor, pues son decisiones muy importantes. Les pongo un ejemplo para que se den cuenta que esto no es fácil, y que esto tampoco tiene un arreglo con fármacos,
decisiones sobre si hay que alimentar e hidratar artificialmente y cuándo se retira, si es que hay que retirar. Sobre tratamientos vitales importantes en personas de edad avanzada con poco pronóstico, sobre el diagnóstico de terminalidad y de irrecuperabilidad, sobre la sedación en pacientes terminales avanzados y desde la regulación de la ley de eutanasia sobre la decisión de la eutanasia, ¿no? Claro, esto tampoco se puede abordar con fármacos, porque son decisiones vitales importantes para todos nosotros, tremendamente complejas, donde influye no solamente un síntoma o una enfermedad, sino que influye tu relación social, tu convicción espiritual, tu posicionamiento, el de tu familia. Es decir, esto no se hace en un minuto, ¿no? De manera que hay que mover en estos pacientes un tremendo abanico de revisar no solamente los síntomas, las indicaciones, acompañar, tomar decisiones de forma adecuada con un plan de soporte bien diseñado, ayudar a la familia y desde luego también soportar a los equipos médicos que trabajan con estas personas. Fíjense que estamos en situaciones que si lo medicalizamos como estábamos haciendo, no vamos a poder dar respuesta. Y hay que hacer un llamamiento de decir, oiga, vamos a empezar a utilizar las cosas y orientarlas de otra manera. ¿Cómo podemos luchar, ¿no?, contra esta situación? Bueno, nosotros creemos que hay 4 grandes estrategias. Primero, dar información al paciente y la familia. Segundo, informar a la persona mayor y su cuidador. Tercero, formar en la buena prescripción a los médicos que ven personas mayores. Y luego, por último, intentar que la farmacia hospitalaria y la comunitaria se pongan de acuerdo. La farmacia comunitaria no puede seguir siendo un hecho aislado disparado, ¿no? Y aquí tenemos 2 grandes técnicas que les explico. Una es la de prescripción y otra es el código medicamento. Mira, ¿la de prescripción qué es? La de prescripción es revisar y quitar los fármacos que sobran o los que hacen mal. Y eso es una técnica que tienen que hacer los médicos de atención primaria, los geriatras y los médicos generalistas en general. Todos los especialistas lo debían hacer, pero al menos esto desde luego es obligado. Y en la de prescripción hay que intentar hacerlo en el momento que tú cojas al enfermo hospitalizado o le hagas la revisión de crónicos o hagas una evolución de síntomas o tengas alertas sanitarias. De manera que se puede hacer en cualquier momento. Y simplemente consiste en ir, en fin, respondiendo una serie de preguntas sobre si está indicado, no está indicado, puedes sustituirlo, no puedes sustituirlo y puedes darle tratamiento sin fármacos en lugar de con fármacos. Es sencillo seguir estas preguntas para cualquier clínico, ¿no? Y hay muchos ejemplos. Se puede hacer en fármacos para dormir, que tienen muchos efectos secundarios, en fármacos antidepresivos, que también tienen efectos secundarios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, de prescribir es una asignatura de todos los médicos y, vuelvo a decir, consiste en quitar los fármacos que no suman nada al tratamiento, aquellos otros que se puede dar un tratamiento con actitudes y con tratamientos no farmacológicos y aquellos que están causando efectos secundarios. Y eso es obligatorio verlo cada vez que ves a un paciente y hacerlo siempre. De manera que no es mejor médico el que le pone más fármacos, a lo mejor es mejor médico el que le quita fármacos. Eso es un concepto importante. Y luego hay un concepto que nosotros estamos desarrollando, y eso es aquí en Barcelona, desde el Consorcio de Salud Social de Cataluña, que es donde yo trabajo, y desde el Hospital de Sant Pau, que es el código medicamento. El código medicamento lo estamos haciendo, ya digo, el Consorcio y el Hospital de Sant Pau. Este código, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es mirar problemas de salud relacionados con el medicamento en cuanto a la efectividad del medicamento, en cuanto a la necesidad o en cuanto a la seguridad del medicamento, y lo que intenta siempre es evaluar las personas que llegan al servicio de urgencias del Hospital de Sant Pau. Ahora lo estamos extendiendo a una veintena de hospitales más en toda Cataluña. ¿Cuáles son las que tienen estos problemas de medicación como causa principal de acudir al servicio de urgencias? Han venido porque se han caído. ¿Pero se han caído por qué? Porque tenían una marcha inestable, porque estaban consumiendo un fármaco para dormir en una dosis inadecuada. O han venido a urgencias porque tenían un sangrado, pero tenían un sangrado porque estaban consumiendo una medicación anticoagulante en dosis inadecuada. O han venido porque han perdido el conocimiento, porque son diabéticos que han utilizado mal la medicación hipoglucemiante y han tenido una hipoglucemia. Ese tipo de pacientes se están siguiendo, ¿no? Este código de medicamento lo que hace es, sobre todo, intentar hacer actuaciones dirigidas a mejorar la prescripción del paciente,
a la adherencia terapéutica del paciente y también la coordinación entre el hospital y las farmacias y médicos de atención primaria. De manera que cuando se detecta un paciente de estos, se llama a la farmacia y al médico de atención primaria. Y al final lo que haces es, cuando lo detectas, notificas a un centro coordinador, identificas la causa y ya ves si es un problema de adherencia, de prescripción, de medicamento y actúas. Le haces seguimiento en su domicilio o le haces de nuevo venir para volverlo a visitar. ¿Qué es lo que hemos hecho? Un grupo control, donde había actuación, y un grupo de intervención, donde no había aquí en el grupo control y donde sí había, 400 personas. Y hemos revisado 3 cosas: las reconsultas a urgencias en 30 días, los reingresos en el hospital a 30 días y la mortalidad a los 30 días. Fíjense los resultados. La principal causa por problemas de medicación en personas mayores que van al servicio de urgencias del Hospital de Sant Pau, sobredosificación. Toman más dosis de la debida. Y el segundo problema, ellos tienen dificultades para metabolizar el medicamento, porque tienen una insuficiencia renal o una insuficiencia hepática. Los fármacos que más problemas dan, los anticoagulantes, seguidos de los laxantes y de los diuréticos. Y, por cierto, lo más importante, al hacer la intervención farmacológica, es decir, al retirarle los medicamentos, ajustarle las dosis y coordinarlo con las farmacias de atención primaria, conseguimos que haya menos reingreso en el hospital en los 30 días. No tiene efectos de momento en la reconsulta a urgencias y en la muerte, pero sí que estos pacientes están más tiempo en su domicilio y necesitan menos venir al hospital a reingresar. Con lo cual, primero, detalle o problema muy importante en las urgencias hospitalarias, muy importante, que causa mortalidad e ingreso hospitalario y que se puede actuar y que se puede evitar. Y por último, déjenme un ejemplo que yo espero que nunca consigan sacar un fármaco para la soledad, porque es lo que nos falta ya. Igual que nos dan el fármaco del apetito o el fármaco del estímulo o el de no dormir, capaces son de sacar un fármaco para la soledad, ¿no? Porque realmente es un tema importante. Miren, la soledad tiene una relación directa con la mortalidad. Este fue el primer estudio que lo sabemos, es reciente, es del año 2015, y lo hace una profesora de Psicología del Envejecimiento de una universidad australiana, que es Julian Holz-Langstadt, que es la gran referencia en soledad en personas mayores y sus efectos, ¿no? Este es un metaanálisis que incluye tanto lo que es el aislamiento social. Aislamiento social significa estar solo en la vida o tener pocos contactos sociales. Por lo tanto, eso es un elemento objetivo. Si yo estoy solo o tengo pocos contactos sociales, pues estoy aislado socialmente. Mientras que la soledad es un sentimiento subjetivo, es sentirse solo. Piense que uno puede sentirse solo y estar rodeado de gente, ¿vale? Y puede tener aislamiento social y no sentirse solo, porque son personas que les gustan estar solas, ¿no? Bien, pues este estudio incluye tanto el aislamiento social, que es objetivo, faltan relaciones sociales, insisto, como la sensación de soledad. Y es un estudio que incluye 48.673 personas que tienen aislamiento social y o soledad. 48.000, más de 48.000 personas. Bien, pues la soledad y el aislamiento social, por separado o juntos, incrementan la mortalidad. Riesgo de mortalidad lo incrementan en torno a un 25 o 30%. Ojo, que es un incremento muy importante, Es más, esta misma autora dice, oiga, y eso si lo relacionamos con otros factores de riesgo de mortalidad, ¿cómo queda? Y esta es impactante porque dice, mire, sentirse solo o estar solo, aislado socialmente, tiene más riesgo de mortalidad que fumar 15 cigarrillos al día. O sentirse solo tiene más riesgo de mortalidad que beber 6 bebidas alcohólicas al día. ¿Hasta cuándo vamos a esperar que nuestras autoridades sanitarias, además de controlarnos la hipertensión, el colesterol, la obesidad y el tabaco, esto también lo incluyan en los centros de atención primaria para nuestro seguimiento? ¿Cuándo vamos a tener que esperar más? ¿3, 4, 10 años más?
Es más, hay estudios, este es un estudio también de soledad muy importante en mortalidad, que coge 4 estudios longitudinales de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, con todas estas personas, casi 8.000 jóvenes, 800 adultos, 4.300 personas de 50 a 70 años y más de 1.500 personas de más de 75 años, les hace seguimiento, son estudios que hacen seguimiento de la población durante toda su vida y cada año les van haciendo pruebas, les van haciendo analíticas y hay muchos en marcha en Estados Unidos, ¿no? Entonces dicen, oiga, mire, si la soledad realmente tiene un efecto mayor que fumar o un efecto mayor que beber en la mortalidad, debe ser por algo, debe ser porque el aislamiento social y la soledad influyan en nuestros mecanismos fisiológicos internos, en nuestras células, en nuestra bioquímica, ¿no? Y este estudio lo que hace es mirar eso, hace esta hipótesis, dice, oiga, de las relaciones sociales se desprende que es capaz de influir en nuestra regulación fisiológica y por eso la soledad es capaz de causar enfermedades y muerte. Vamos a ver si es verdad. Entonces lo miran y se dan cuenta que sí, que las personas que están con menos sensación de soledad, medidas por un índice, pues tienen menos proteína C reactiva, que es una proteína que es un indicador de inflamación crónica asociada a envejecimiento y a fragilidad. O que tienen mejor índice de masa corporal, o que tienen mejor control de tensión arterial. Luego hay una traducción del aislamiento social y de la soledad no deseada en marcadores biológicos que nos acaban afectando en la mortalidad. Insisto, más que fumar 15 cigarrillos al día. No sé si fuman ustedes, pero si fuman 15 cigarrillos al día y entre quedarse solos y seguir fumando, sigan fumando. Importante esto, ¿no? Y luego, por lo tanto, dices, oye, la conexión social baja o ausente se asocia a riesgos de mortalidad independientemente de la edad, del género. Tienes un efecto protector de la conexión social que es dosis dependiente. Cuanta más interacción social, más protegido estás. Y vivir solo, no casado, no participar en grupos sociales, tener pocos amigos, son todos factores de riesgo de muerte. Claro, ¿qué pasa? Que la jubilación, los problemas físicos, que es lo que les pasa a las personas mayores, son factores de riesgo de estar solo y de tener aislamiento social. Y por eso influyen en la mortalidad, ¿no? Y eso, pues bueno, hay que tenerlo en cuenta en las personas. Y lo que decía, ¿no? Hay que incluir políticas sociales ya, activas ya, no fármacos para combatir la soledad, ¿vale? No solamente influye en la mortalidad la soledad, influye también en el desarrollo de enfermedades. Por ejemplo, ahora sabemos que las personas con aislamiento social y o con soledad tienen mayor probabilidad de sufrir enfermedad coronaria, cardiopatía isquémica, infarto de miocardio, angina de pecho. Tienen más probabilidad las personas solas. Aquí a la derecha de esta línea, a la derecha es el mayor riesgo. Los estudios publicados hasta ahora dan mayor riesgo. Mayor riesgo de tener ictus, mayor riesgo de tener hipertensión, hipercolesterolemia, etc. Tienen, en el caso de la demencia, un mayor riesgo de tener demencia, de tener deterioro cognitivo, declinar cognitivo y de que les funcione el cerebro más lento, aun cuando no tengan demencia. En el caso de ansiedad y depresión, también mucho más riesgo a todas las edades. Si estás solo tienes aislamiento social que si no estás solo y tienes aislamiento social. Empeora, este también es muy curiosa, ¿no? Empeora el control de enfermedades crónicas e influye en su aparición. Fíjense ustedes que esto es un estudio longitudinal también, donde las personas de la línea azul eran personas que le hacen seguimiento durante años, durante 140 meses, vamos, que son años, para ver si desarrollan o no diabetes mellitus, y las personas que tienen índices de soledad más bajos las desarrollan más tarde y menos. Y además, las personas solas consumen más tabaco, más alcohol, tienen peor actividad física y dieta más pobre, se incrementa en ellas el riesgo de suicidio y de tentativas de suicidio y tienen peor calidad de vida relacionada con la salud. Y eso es lo que ha hecho que la Organización Mundial de la Salud ha dicho, y viendo que los países no ponían remedio a la soledad, porque estamos centrados en los fármacos y en los hospitales y en hacerlo todo de esta manera, pues ha lanzado este año precisamente, en el 2021, a finales del año pasado, pues todo unas recomendaciones de qué hay que hacer con la soledad, ¿no? Y dice, oiga, mire, ya sabemos que influye en la mortalidad, pero además influye en enfermedades, enfermedad cardiovascular, ictus, diabetes, etcétera. Influye en el comportamiento, colesterol alto,
dieta pobre, baja actividad física, en la capacidad intrínseca, en nuestra capacidad cognitiva, en nuestra capacidad pulmonar, en la capacidad de movimiento, en nuestra capacidad física, que esos son riesgos, si estamos fuertes, estamos más protegidos que si estamos débiles. Influye en el riesgo de suicidio, de abuso y de una peor calidad de vida y, lógicamente, como vas más al médico y vas más al hospital, pues tienes unos costes económicos superiores. Pónganse ustedes, por favor, a tratar la soledad. El problema es que qué fácil hubiese sido si hubiese sido un fármaco, ya lo tendríamos, ya tendríamos 4 fármacos en el mercado, pero no lo tenemos. Tiene que ser la Organización Mundial de la Salud la que nos empuje, ¿no? Por eso yo digo muchas veces que creo que vamos a vivir un paso importante de una epidemia, que es la del coronavirus, la del SARS-CoV-2, a la que ya tenemos, que no le estamos haciendo caso, que es la de la soledad, ¿no? Y que eso hay que trabajarlo, y hay que trabajarlo no con fármacos. También lo dice la Organización Mundial de la Salud, dice que para trabajar la soledad no son fármacos, hace falta identificar a la persona y empezar a trabajar a nivel de la comunidad y de la sociedad. A nivel de la sociedad, sobre todo, lo que hay que hacer es sensibilizar a la sociedad y a nivel de la comunidad empezar a tejer redes que permitan identificar las personas solas y poner remedio. Y eso son redes comunitarias, eso son barrios, eso son lo que ustedes hacen en sus barrios, en sus comunidades. Pues conocer al vecino y ver al hijo y ver que aquello pues hay interacción social y detectar si hay algún riesgo para poner remedio, ¿no? Hay muchos municipios y comunidades que lo han puesto en marcha. Este es uno de aquí del Ayuntamiento de Barcelona, de hace unos años, que se llama Radars, que es lo que hace es, que dice, hacemos barrio con las personas mayores. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es, intentan detectar a las personas mayores para que tienen un riesgo de soledad o que viven solas, detectan también voluntarios que quieran participar, que lo que son signos de alerta. Cuando ven una persona que siempre va a comprar el pan, deja de ir a comprar el pan, pues advierten al trabajador social o al responsable del proyecto, ¿no? O cuando ven que ya no coge el autobús el sábado, y, oiga, ¿qué pasa aquí? Y también alertan a las farmacias comunitarias, que son muy importantes, porque cuando el farmacéutico ve que ya no va a renovar la medicación cada mes, tienes otro signo de alarma, ¿no? Bueno, y al final, pues eso, consigues que el radar sea capaz de contactar cuando tiene un signo de alarma, pues con los servicios que se encargan de este problema, ¿no? Y es la manera de tratar. Recuérdenlo bien, ¿eh? Problema de mayor impacto en la mortalidad que fumar, que no tiene un tratamiento farmacológico y que tenemos que ponerlo dentro de las agendas como prioritaria para luchar con envejecimientos saludables, ¿no?, en nuestras comunidades en los siguientes años. Y también, por último, si quieren divertirse un poco profundizando más en el campo del hipertratamiento y la hipermedicación, les aconsejo que lean este libro que se llama Sobretratados. ¿Por qué mucha medicina nos está haciendo más enfermos y más pobres? Que es de Shannon Brownlee, que es fácil de leer, no tiene traducción al castellano, pero atrévanse que es un inglés facilito y seguro que les gusta mucho. Pues resumen final de la charla. La medicalización de los problemas cotidianos representa una verdadera amenaza para la calidad de vida de las personas mayores y por lo tanto tenemos que luchar de forma activa para utilizar tratamientos alternativos que no sean fármacos y cuando el fármaco está, ponerlo el menos tiempo posible, los menos posibles y que estén todos muy indicados. De manera que eso quería transmitirles. Muchas gracias. Habrá que pensar para digerir todo lo que nos ha contado y además sacar alguna enseñanza práctica. Cuando estoy hablando, pues, hombre, qué importante puede ser el papel de los médicos del CAP, porque el único que tiene la visión global del enfermo es precisamente el médico de atención primaria de la Seguridad Social. El cardiólogo, por bueno que sea, o el neumólogo, o el no sé qué, tiene visión parcial y relacionado con el tema de la polimedicación, etcétera, que me parece realmente notable. Y luego el tema de la soledad es otro tema interesantísimo. Yo recuerdo que hace muchos años, estaba por el barrio de Sant Just, y entonces hablando con el párroco de Sant Just, que es una persona excelente y que está vinculada a la comunidad de San Egidio, y aquí tenemos un método para tratar de colaborar con las personas mayores, que es que el párroco hacía de avisador.
cuando veía a un anciano o una anciana que hacía tiempo que no iba por la iglesia, decía una de dos: o se ha vuelto ateo, cosa que es poco probable, o no está en condiciones de venir. Entonces avisaba a los de San Egidio, iban a ver a esa persona en su casa, y efectivamente en la inmensa mayoría de los casos pues, se había roto alguna cosa, tenía algún problema, entonces atendían a la persona en la enfermedad y después de la enfermedad. Hombre, que el atender a las personas mayores y evitar la soledad no deseada es algo que como sociedad está a nuestro alcance. Pero, hombre, puede haber temas que quizá son impensables porque son carísimos en términos de consumo de recursos, etcétera. Esto no es, bueno, el proyecto Radar que nos has comentado, es básicamente a base de voluntarios, algún técnico que gestiona y coordina el tema, y los frutos son realmente inconmensurables. No, muchas gracias en todo caso por la... No, yo creo que sí. Aquí tenemos que volver a reivindicar el papel que tenemos todos, ¿no? En cómo cuidamos de nuestra salud y podemos también cuidar de la salud de los más vulnerables, ¿no?, de la sociedad. Pero para eso hay que empezar a abrir un poco la mente también y decir, oye, la solución no es el médico solo y el hospital solo y la alta tecnología solo. Es que la solución, en la mayoría de casos de nuestra calidad de vida y de nuestra vida cotidiana, somos nosotros mismos, y la comunidad, y volvernos a abrir, etcétera, etcétera. O sea, la calidad de vida se consigue mejor para las personas mayores, haciendo una dieta saludable, haciendo ejercicio físico de forma regular y teniendo interacciones sociales, que es un importantísimo estímulo mental en las relaciones sociales. Se consigue mucho más calidad de vida haciendo eso que tomando cualquier medicamento de estos que nos venden de ánimo, ¿no? Eso es así. Entonces yo creo que eso hay que empezar a cambiarlo, empezar a experimentarlo y empezar a educar a todo el mundo desde que somos pequeños, ¿no? El libro verde de envejecimiento de la Unión Europea, que se publicó el año pasado en enero, decía que esto es conceptos muy importantes, ¿no? El envejecimiento empieza en el momento de la gestación. Por lo tanto, hay que empezar ya a luchar contra el envejecimiento en el momento de la gestación y cuando el niño nace, y por lo tanto ya en la escuela. Eso es un concepto muy importante. El segundo concepto que dice, oiga, mire, este mundo es muy cambiante y es un mundo que necesita que nos vayamos adaptando. Por lo tanto, introduce el concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida. O sea, ya no tenemos una edad donde aprendemos y estudiamos, otra que producimos y otra que nos jubilamos. No, es que ahora esto ya, con 100 años de vida, y como se descuiden estos señores que van a inventar fármacos para el envejecimiento, a lo mejor son 140 años de vida, es que podemos empezar siendo médicos, luego vamos a ser abogados y luego vamos a acabar siendo conductores de autobús, ¿no? Y dices, oye, que tendremos que estar aprendiendo toda la vida, porque el médico seguro que no sabe conducir un autobús, o al revés, ¿no? Y esos son conceptos que yo creo que hay que empezar a meter en la sociedad, ¿no? Y junto con ese está eso, que no hay soluciones mágicas, desde luego el fármaco no, y hay que empezar a poner, insisto, son los fármacos solo los justos para lo justo. Yo creo que ese es un poco el mensaje que hay que dar. Y que desde luego hay enormes posibilidades, ¿no? Activando a la comunidad y activándonos nosotros y las familias, etcétera, etcétera. Y además lo saben ustedes. Ustedes saben que tienen mucha más satisfacción en un entorno familiar sin problemas o de alegría que con cualquier fármaco que tomen. Y ese día duermen mejor. Es así. Vamos, lo sabemos todos. Lo que hay que hacer es reivindicarlo. ¿Alguna cuestión para el ponente que haya quedado menos clara o que querría profundizar? Me ha gustado mucho la exposición que han hecho, muchísimo. Muchas gracias. Pero, bueno, tengo que darles un toque. A mí me gustan las conferencias con fluidez, pero la de ustedes hablan muy rápido, muy rápido. Es que me encanta porque yo tengo una edad en la que tengo madre, tengo hijos, tengo nietos, estoy a punto de tener bisnietos. Ha tocado todos los temas que se tocan en mi familia a diario. Pues unos toman 5 pastillas, otros toman 3, otros quieren tomar media y debieran de tomar una entera. Me ha hecho un favor diciéndome los efectos secundarios que conlleva
cierta medicación en exceso. Yo, soy de a pie. Óigame, cuando hay un problema de trabajo porque el ministerio no paga lo que tiene que pagar a los trabajadores, se manifiesta el colectivo. ¿Cómo que ustedes, los sapientes, los que tienen conocimientos como los que exhiben ustedes, y saben que el Ministerio de Sanidad está incurriendo en fallos garrafales, ¿cómo que ustedes no hacen un colectivo que se manifieste reivindicando lo que un año tras otro se van sucediendo errores, fallos? Y ustedes callan, los que saben y los que no sabemos, ¿qué remedio nos toca sino callar? Díganmelo si están, son tan amables. Nosotros intentamos poner encima de la mesa a través de foros científicos, que son congresos, que son reuniones científicas, que son artículos científicos, pues todo este conocimiento, ¿no? Y a través de aquí intentamos hacer la presión. Lo que pasa es que piense que las presiones son siempre movimientos de lobbies y de grupos de presión. Y en ocasiones pues hay grupos, el ministerio como tal no solamente tiene a los médicos como grupo de presión, tiene médicos, tiene enfermeras, y luego tiene la industria farmacéutica y tiene otra serie de elementos importantes que le presionan, ¿no? Nosotros siempre intentamos hacer, pero no lo hacemos en la calle, es cierto, lo hacemos a través de métodos científicos. Esa es la realidad, ¿eh? Esa es la realidad. Y en sentido coloquial le decía lo de la calle, sí, manifestarse. Pero esa es la manera. Y luego es cierto que aquí hay un componente de educación y de formación que es muy importante. O sea, los médicos nos forman para tratar enfermedades y nos forman menos para prevenir las enfermedades. Y en general yo creo que eso le pasa a toda la sociedad. Por ejemplo, en la ley de dependencia, que se puso en marcha en el año 2006, se llama Ley de Promoción de la Autonomía y Protección a la Dependencia. Y la ley lo que ha desarrollado son servicios solo de protección a la dependencia, cuando ya está la dependencia establecida. Y habla de teleasistencia, habla de centros de día y de noche, habla de residencias de mayores. Y dices, hombre, ¿y la promoción de la autonomía? No, la promoción de la autonomía no habla. ¿Qué se está desarrollando para promocionar la autonomía y que las personas mayores lleguen cuanto más tarde mejor a una situación de dependencia? Nada. Las consejerías de los servicios sociales y de los servicios de atención a la dependencia de toda España están todo el día luchando con si hay que poner más centros de día o menos, más residencias o menos, dar más asistencia, teleasistencia o menos. Pero en cambio no están promocionando la actividad física, el contacto social, que son todos elementos de promoción de la dependencia. La detección de riesgo, como por ejemplo la soledad, como por ejemplo la pobreza, que todo aparece antes de que aparezca la dependencia. Pues ahí no se está invirtiendo, ¿no? Ni estas autoridades desde el punto de vista autonómico, ni tampoco las más próximas como las locales, que también pueden ayudar mucho, los ayuntamientos, los barrios, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que tenemos una educación muy orientada al tratamiento del problema cuando el problema ya está, sea una enfermedad o sea una situación de dependencia. Y en cambio muy poco a la prevención, ¿no? Yo siempre he dicho, oye, ¿cómo es posible que cuando tú ibas al cine antes y veías en el cine, a veces los anuncios que había entre las películas de cine eran de un alimento rico en grasas? Venga a tal sitio a comerse de 2 por 1, 2 euros menos, te damos 2, y era todo alimento rico en grasa. Y en cambio no teníamos un anuncio que era qué sano es correr por las mañanas, o qué sano es ir al gimnasio, o qué sano es hacer una conversación fluida con tus vecinos, ¿no? O con tus amigos, o con tus familiares, ¿no? O sea que lo tenemos impregnado. Y yo creo que eso es un elemento educativo que tenemos que empezar a trabajar en todas las escuelas, medicina, enfermería, trabajo social y también el resto, psicología, antropología, historia. Empezar a decir, los problemas hay que atenderlos cuando llegan, pero antes hay que intentar evitarlos y hay que intentar retrasarlos. Yo creo que es importante eso. Tenemos un problema. Pero tenemos un reto más que un problema. Un problema magnífico. Yo Vale. diría problema.
Porque yo no me puedo cargar un gobierno porque el ministro de Sanidad es un inepto. Pero usted tiene... No puedo borrar ese gobierno de un plumazo, pero ustedes sí, porque es su competencia. Bueno, yo creo que usted tiene también aquí un arma importante que dice, tengo nietos y nietas, ¿no? Y tengo hijos. Y aquí, por ejemplo, tiene una responsabilidad importante, ¿no? Que nos sumará a todos. Y es si somos capaces de transmitirle a nuestros hijos y a nuestros nietos que la prevención existe, que hay que activarla y que hay que ponerla encima de la mesa, ¿no? Y eso lo podemos hacer todos. Ya buscaremos luego qué hay que hacer con el ministro, ¿eh? Pero mientras tanto vamos con los nietos, ¿no? Y los hijos. Muchas gracias. A usted. De hecho, un poco abundando en tu idea de la prevención, que estaría muy bien en facultades de medicina, enfermería, psicología, antropología, etcétera, también en el propio sistema público de enseñanza, en el sistema de enseñanza debería introducirse, porque hay cosas muy importantes en nuestra vida para las que no nos forman en la escuela. No nos enseñan a ser padres, tampoco nos enseñan a ser maridos, cosa que Está claro. no estaría mal, y no nos enseñan la prevención en temas de salud. Es decir, lo vas aprendiendo empíricamente a lo largo de la vida si tienes la suerte de que algún interlocutor capacitado te ayuda a conocer estas cosas. Pero si no, algo tan elemental como lo rentable que es en términos sociales, económicos, individuales, en términos personales, la prevención es una idea que además es de sentido común aplastante. Pues ella no te la enseñan en la escuela. Yo creo que bueno, votaría, y bueno, la gracia de la democracia sirve para estas cosas, votaría por un partido en cuyo programa llevara formar en la escuela a los niños en temas de prevención de la salud. Y de la dependencia, las dos cosas. Sí, sí. Sí, sí. Muy bien, pues si no hay ninguna cuestión más, estamos en el límite prácticamente de la hora de horario previsto. Reitero mi agradecimiento al ponente por su generosidad, que está en su casa cuando quiera. Muchas gracias a ustedes. Aleccionarnos. Muchas gracias a ustedes y intentaba transmitirles una nueva manera, ¿no?, de ver el problema que seguro que entre todos somos capaces de cambiar, aunque sea un poquito, poco a poco. Muchas gracias.